Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos ¿qué? Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Hasta ahí dejamos la escritura, le ruego que ocupe su lugar, muchas gracias, vamos a meditar en el tema en esta noche, ¿por qué el cielo no responde? Un tema sin duda interesante. ¿Por qué el cielo no responde? Bueno, hay muchas causas y hoy vamos a ver solo algunas, de las más directas, de las más probables y de las que más afectan. Y yo hoy en este día quisiera comentarle de aquellas ocasiones en que nosotros pedimos insistentemente, rogamos al Señor, duramos tiempo y el Señor parece que no responde. Pareciera que no le interesamos, pareciera que no le interesa a Él involucrarse en nuestros asuntos y como que estamos desamparados. Pero la palabra del Señor nos habla acerca de este profeta, que este hombre, dice la Escritura, que estaba con los cautivos, los exiliados del pueblo de Israel en Babilonia. Y de pronto, estando en esa triste situación como esclavo, cansado, agobiado, estresado, solo imagínense cómo sería la vida de un esclavo. Por supuesto que cansado, un cansancio físico extremo, un maltrato también enorme, un menosprecio. Pero la ventaja que tenía este varón es que él tenía al Dios que usted y yo tenemos. Y dice la palabra del Señor que estando en esa lamentable situación, Dios de pronto le permite mirar que los cielos se abren y de pronto comenzar a ver visiones, porque déjeme decirle algo, es el Señor el que dice en el capítulo 3, verso 8 de Apocalipsis, que Él es el que abre la puerta y nadie la cierra. Él es el que abre el cielo y no hay poder que pueda cerrárselo. Pero Él es el que cierra el cielo y no hay poder que pueda abrirlo. De modo que la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Como se lo mostró el Señor al apóstol Juan cuando le reveló el Apocalipsis, que ahí es donde estamos tomando este ejemplo de la puerta. El Señor le habla al apóstol en el capítulo 4 para mostrarle la adoración celestial y le dice el Señor, observa, pero sube. Pero ¿cómo va a subir? ¿Hacia dónde va a subir? ¿Cómo va a subir el apóstol? Bueno, el Señor le dio la oportunidad de ser trasladado de alguna manera y entrar a esa dimensión espiritual que usted y yo no conocemos. Porque, ¿cuál es el verso más conocido del apóstol o del predicador o del profeta Jeremías? Rápido, ¿verdad? Se le vino a la mente. El más popular, el más conocido. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 23. Ah, ok, sí se lo sabe. El texto más popular del predicador, del profeta Jeremías, tiene mucho que ver con esto que estamos nosotros analizando en estos momentos, porque dice el profeta de esta forma, después de pasar lo más popular, dice el profeta, y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Precisamente eso fue lo que hizo el Señor con el apóstol Juan. Le abrió los cielos y le comenzó a mostrar. Y le dice, estas cosas van a suceder pronto. Le abrió la revelación. Mire, hermano, qué bendición. Todo un libro revelado en el acontecer de la raza humana. Todo lo que le va a acontecer a la raza humana ya está escrito y se va a cumplir y se está cumpliendo al pie de la letra. El Señor le abrió los cielos para que su entendimiento captara. Pero hay otro ejemplo donde dice la palabra del Señor que cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia del Señor, fue derribado al piso y se escuchó una voz,
Pero dice la escritura que solo la entendió Saulo y los demás no la entendieron. Estaban sorprendidos porque solo escucharon un ruido, pero era una voz que venía del cielo. Si Dios no abre el entendimiento, no abre el cielo para que usted y yo entendamos, o el mensaje que Dios pretende trasladarle a alguien lo entienda, se necesita que venga la autorización del cielo, el sello del cielo. Se necesita para entender pronto cielos abiertos, como este varón tenía. Estaba sufriendo, sí, estaba como esclavo también, cansado mucho, pero también dice la escritura que de pronto el Señor se compadeció de él, abrió los cielos y comenzó a ver visiones. Si no abre los cielos el Señor, este varón no ve nada. Más allá de lo que sus ojos pueden mirar, es lo único que pudiera observar. Pero cuando Dios abre los cielos para alguien, ese alguien comienza a tener revelación, dirección, visión, y todo paso que se dé es con certeza y va hacia la victoria, porque Él nos ha hecho más que vencedores. Aunque estemos en una situación triste, lamentable, pero el problema que nosotros nos compete el día de hoy es ¿por qué el cielo no responde? Porque parece ser que por más que intentamos, por más que luchamos, no hay ayuda de parte del cielo, no hay cielos abiertos para la provisión. Mire, cuando Jacob tuvo esa visión en sueños, ¿verdad? Porque fue un sueño en donde él miraba, fue una combinación de sueño con visión. Esa escalera dice que llegaba del piso hasta el cielo, en donde ángeles subían y bajaban. Literal, eso es lo que sucede en el ámbito espiritual. Los ángeles son ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Ellos llevan la petición al cielo y regresan con la contestación. Le sucedió a Daniel, el profeta. Dijo el ángel que venía con la respuesta, dice, yo desde el primer día traía la respuesta, solo que fui estorbado por el príncipe de Persia. Pero yo ya traía las respuestas del primer día. El Señor te mandó la respuesta. ¿Quién la llevaba? Un ángel. Y lo que Jacob miró fue los cielos abiertos. Ángeles subían, ángeles bajaban. Para cualquier ser humano, que Dios abra los cielos, hermano, es una bendición. Mire, cuando Dios abre los cielos para cualquier ser humano, él comienza a entender lo que no entendía, comienza a tener lo que no tenía y comienza a hacer lo que no hacía, porque ahora ya tiene la autorización, la aprobación directa del cielo. Y quiero presentarle algunos ejemplos así para que usted vea y entienda lo que le estoy diciendo. ¿Se recuerda usted de esa visión que tuvo el apóstol Pedro? Dice la escritura que Cornelio tenía una necesidad en su familia. Era un gentil, pero el Señor lo calificó desde los cielos. Le mandó decir por medio de una visión, era un gentil, pero por medio de una visión, el Señor le respondió y le dijo, voy a enviarte a ti a uno que le llaman Pedro, porque no era su nombre. Literal no era su nombre, Pedro. Y dijo el Señor por medio de una visión a este varón, te voy a mandar a uno así. Pero veamos lo que estaba haciendo Pedro en ese momento. Algo interesante que a veces pasamos por alto. Miren, vamos a buscar esa escritura que está en Hechos capítulo 10, verso 9 al verso 11, por favor. Vamos a ver qué estaba haciendo Pedro cuando de pronto algo sucedió. Hechos capítulo 10, verso 9 y verso 11. Mire, dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué se subió? Para orar. Cerca de la hora sexta. ¿Y vio? ¿Qué vio? Aquí me voy a entretener poquito. ¿Por qué causa Pedro pudo ver los cielos abiertos? Porque practicaba. ¿A qué subió a la azotea? Practicaba la oración.
¿Qué es lo que abre los cielos? La oración. La persona que ora, Dios le abre los cielos, le da dirección, le da revelación, le da lo que no tenía, le da lo que no sabía. La persona que no ora, perdóneme, es un hombre natural, es un ser humano común y corriente, no tiene nada de espiritualidad. A todo esto, ¿a usted le gusta la oración? Porque yo he visto que a algunos no les gusta. Algunos en el momento que estamos orando, buscan algo para entretenerse. Algunos con el teléfono, otros entrando, saliendo. Bueno, cada quien sabrá. Pero el punto es que la oración abre los cielos. Esto es lo que estaba sucediendo con el apóstol Pedro. Tenemos necesidades, estamos sufriendo, tenemos enfermedades, tenemos problemas. Lo que necesitamos es que los cielos se abran para que descienda la provisión, descienda la dirección, descienda la bendición. Pero si no oro, no hay provisión, no hay dirección y no sé ni qué hacer, solo me desespero. Entonces, concluimos que la oración permite que los cielos se abran. ¿Estamos de acuerdo? Y si alguien dudara, tengo otro ejemplo. Mire, vamos a buscar el máximo ejemplo que puede haber. Allí no hay sombra de duda ni mentira. Lucas capítulo 3, verso 21, por favor. Lucas capítulo 3, verso número 21. Mire cómo dice esta escritura. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y cómo? Y orando, ¿cómo se abre el cielo? Orando, el cielo se abrió. Mire qué clave tan hermosa nos da el Señor. ¿Tiene problemas? Oremos. ¿Tiene enfermedades? Oremos. ¿Tiene necesidades? Oremos. No podemos desaprovechar la oración. Qué ironía, hermano, que los hombres que se dedican a la hechicería, a la magia negra, a servir al reino de la oscuridad, ellos utilizan muy bien la oración y su Dios con D minúscula les responde. Y la oración que fue planeada para los cristianos, para los creyentes la desaprovechamos. Deberíamos de aprovecharla. ¿Por qué? Para que se abra el cielo. Si el cielo se abre, hermano, se cumple lo que dice el libro de Efesios. Efesios dice, ya nos ha bendecido con toda clase de bendición en los lugares celestiales. ¿Dónde están nuestras bendiciones? En los lugares celestiales. ¿Cómo los obtenemos? Orando. Si oramos, obtenemos las promesas, obtenemos las bendiciones, la sanidad, las libertades, todo lo que el Señor ha prometido, orando se obtiene. Si no oramos, vamos a pasar mucho tiempo esperando. Y solo por gracia en alguna ocasión el Señor nos responderá. Pero la regla es que orando es como se abren los cielos. Y el tema que estamos tratando es por qué el cielo no responde. Porque se cierra, hermano. Dios también cierra el cielo. Así como lo abre, también lo cierra. Y tengo Biblia para demostrarle esto que le estoy diciendo. Ayúdenme por favor a buscar en su Biblia Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 26 y 27. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 26 y verso 27. Mire lo que dice esta escritura. Si los cielos se ¿qué? Entonces los cielos también se cierran. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si ¿qué? Si oraren a ti
hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres. El siguiente, por favor. Tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Mire lo que escribió Salomón, adelantándose a lo que la raza humana iba a hacer constantemente. Pecar y consecuencia, que el cielo se cerraba. ¿Por qué la mayoría de las personas no les va bien? Y solo a unas cuantas, a veces hasta aunque se porten mal, les va bien. Pero ¿por qué a la gran mayoría no le va bien? Bueno, porque a veces el cielo está en contra. Porque a veces, dice el libro de Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El ser humano a veces se porta malagradecido con el Señor y es una causa por la que el cielo se cierra. Pero también, hermano, si el ser humano no ora, el cielo se le cierra. El cielo está cerrado. No podemos nosotros pretender que si no activamos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo para nuestro beneficio, que no nos suceda nada. No, si no obedecemos las recomendaciones de nuestro Señor Jesús, hay consecuencias. ¿Por qué? Porque tenemos a todo un infierno contra nosotros. Cuando decidimos servir al Señor, nos echamos en contra todo un infierno, con demonios, a Satanás y huestes espirituales de maldad contra nosotros. Si no tenemos comunión con el único que nos puede ayudar, estamos a merced del enemigo, del mundo y de todos los que nos quieran dañar. Enemistades, envidias, malos vecinos, malos compañeros de trabajo, cualquiera nos puede hacer daño. Pero el Señor tiene promesas para ayudarnos. Y esto Salomón lo concibió para enseñarnos a nosotros la causa por la cual los cielos se cierran. Pero también nos dio la respuesta. Veamos este mismo libro, pero ahora en el capítulo 7, verso 13 y verso 14, por favor. Esa es la respuesta de Dios. Cuando alguien tiene problemas de cielos cerrados, de que el cielo no responde, esto es, mire, la respuesta de Dios. Mire cómo dice la palabra. Si yo cerrare los cielos para que, ¿quién los cierra, perdón? El Señor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, mire la respuesta. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué? Y oraren. ¿Por qué les vino eso? Porque no oraban. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, hay consecuencias por no orar. Todo aquel que se jacte de ser cristiano, de ser creyente, tiene una responsabilidad delante de Dios. El Señor dijo, a comunión los he llamado. Y es una responsabilidad que a nosotros nos beneficia. Y esa es la respuesta de Dios. Él no nos desampara, nos da instrucción, nos da la guianza. No nos deja huérfanos, como Él dijo. Nos dice la causa del problema, pero también nos da la solución. Si oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se quitan de sus malos caminos, entonces yo los oigo y les abro los cielos. Porque es una bendición tener cielos abiertos. Es un problema que los cielos se nos cierren, porque entonces nada nos va a resultar. Porque dice la Escritura, en este libro de la ley meditarás de día y de noche, para que guardes y conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, si le hacemos caso a las instrucciones de nuestro Señor, obedecemos sus instrucciones, todo nos va a salir bien. Pero si nosotros quitamos algunas cuestiones que no nos agrada, que a la carne no le gusta, entonces va a haber consecuencias, va a haber repercusión en nuestra vida espiritual, a veces en nuestra vida económica, también en nuestra salud y en la área familiar, porque déjeme decirle que el enemigo es como león rugiente, que anda alrededor mío, alrededor suyo, alrededor de su familia, buscando a quien le hace daño. Y le gusta mucho vernos sufrir, pero a nuestro Señor no. A nuestro Señor le dolemos. Él pagó un precio muy alto por usted y por mí y nos dio la forma como podemos ser protegidos. No podemos ser negligentes y abandonar la oración para que el enemigo venga y haga y deshaga con nosotros lo que él quiera, cuando la voluntad de nuestro Dios es que nos vaya bien, porque sus planes son de bien y no de mal, dice en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Dios piensa bien para usted, aunque yo me porte mal. Dios piensa bien para mí, aunque usted se porte mal. Dios piensa siempre para bien de nosotros. El enemigo es el que busca cómo llegarnos y hacernos daño de cualquier manera posible, a usted, a su familia, a todos nos quiere ver sufriendo y llorando. Pero podemos tener la bendición de tener los cielos abiertos. Jesús dijo cuando estaba sufriendo en su peor momento en el huerto de Getsemaní, le dijo Pedro, ¿no sabes que si yo pidiera a mi Señor, a mi Dios, a mi Padre, Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Claro, porque las tiene a su disposición. Los cielos estaban abiertos para él. ¿Por qué? Porque él estaba orando en el huerto de Getsemaní. Pasaba las noches orando. Días enteros orando. Tenía toda una legión o 12 o más de legiones dispuestos a servirle. Porque dice la Escritura que después de eso vinieron ángeles y le servían. Después de que estuvo en esa agonía del huerto de Getsemaní, cuando llegó de nuevo la paz, dice la Escritura, vinieron ángeles y le servían. Porque eso es lo que sucede, los cielos están abiertos, ángeles vienen, ministran, dan paz, dan seguridad, dan salud, dan todo lo que Dios nos quiere mandar del cielo, viene de allá cuando los cielos están abiertos. Pero veamos esta otra escritura, miren Deuteronomio 11:17. Deuteronomio 11:17. Miren, y se encienda el furor de el Señor sobre vosotros, ¿y qué va a hacer? Y cierren los cielos. Oiga, si Dios se enoja, va a cerrarnos los cielos. Y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Señor. Por eso la recomendación del apóstol Pablo es: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Por qué? Porque ponerlo triste, el paso que sigue es hacerlo enojar. Él se pone triste cuando no le creemos, cuando no le obedecemos. Eso lo pone triste. Pero cuando nos da pruebas, nos da dirección y nos ordena que hagamos algo y no queremos, se enciende su enojo. ¿Cómo es eso? Sí, hermano, tengo Biblia para probárselo. Si Él nos habla por medio de una predicación, nos habla por medio de un sueño, nos habla por medio de una visión y nosotros no queremos obedecer, no queremos entender, se molesta. ¿Cómo así? Sí, hermano, veamos la Biblia, lo que dice Éxodo 4:14, por favor. Éxodo 4:14. Mire lo que dice.
Entonces el Señor se enojó contra Moisés. ¿Contra quién se enojó? Contra Moisés, el profeta, al que le había dicho el Señor: yo te he llamado como libertador de mi pueblo. Y Moisés comenzó a poner excusas. No, es que yo soy tartamudo, yo ni hablar sé. ¿Y quién soy yo para estar delante de Faraón? Y el Señor se enojó. Dice: yo conozco a tu hermano Aarón, levita, y él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se le alegrará en su corazón. Pero ¿por qué se enojó el Señor con Moisés? Porque Moisés miró el cielo abierto, lo sobrenatural. No era natural que una zarza estuviera prendida y no se consumiera. Por si fuera poco, escuchó la voz de Dios, que le dio la dirección. Moisés tenía los cielos abiertos, tenía la dirección de Dios, y aún así no quiso obedecer. Empezó a fijarse en sus defectos, empezó a fijarse en sus limitaciones, y el Señor se enojó. Dice: pues el poderoso no eres tú, ya sé que limitado estás. Yo te estoy llamando porque el que puede soy yo, y solo tienes que obedecerme. Y aquí dice que se enojó con él. La consecuencia, hermano, si Moisés no se humilla delante del Señor, el cielo se le cierra. Se le cierra el camino, se le cierra el liderazgo. Pero como la palabra del Señor dice que el don y el llamamiento son irrevocables, el Señor no lo dejó en paz. No, yo te llamé a ti. Pero mi hermano habla mejor. Yo te llamé a ti. Es que el llamamiento que Dios le dio a usted y me dio a mí, nadie lo va a poder hacer, ni nos vamos a poder zafar. Irrevocables son los dones y el llamamiento, dice la palabra. O sea, Dios no se arrepiente, ni tampoco nos quita el dedo del renglón. Nos llamó para algo, tenemos que hacer ese algo. Si no, cielos cerrados. Y el problema es que si Él se enoja, no hay diablo que pueda contentarlo, ni diablo que pueda detener su mano. Si el diablo se enoja contra usted y contra mí, nuestro Señor lo calma, lo aplaca y lo domina. Pero si Dios se enoja contra nosotros, no hay quien. Y para que los cielos no se cierren, necesitamos obedecer lo que dice la palabra: orad sin cesar. Yo sé que nuestras vidas son muy ocupadas, el trabajo, las escuelas, las citas con el médico, a saber cómo está nuestra vida, pero vivimos siempre a prisa, a las carreras. Tal vez a veces no haya ocasiones de el tiempo para un devocional. Hermano, orar sin cesar es una muy buena recomendación, porque en nuestro interior podemos estar conectados con nuestro Señor. En el camión al trabajo, vamos hablando con Él. Señor, te doy gracias, me dejaste amanecer, perdóname, no pude doblar mi rodilla, hoy no tuve la oportunidad, tal vez se me hizo tarde, fui negligente, pero aquí estoy de nuevo contigo, Señor. Guárdame, guíame, ayúdame, dirige mis pasos, permíteme hacer la obra que tienes para el día de hoy. Y podemos estar en contacto con Él, podemos dialogar con Él, y no vayamos en estar en comunión con Él. El problema viene cuando de plano no queremos, hermano. ¿Verdad? A veces somos tan así que al momento de orar, hermano, para los alimentos, Señor, bendice este sustento que va para adentro y vámonos. Padre, bendice a Pedro, bendice a Juana. Ay, le seguimos mañana. Y ya, se acabó el asunto. Ese es un problema. Porque eso es lo que dice Romanos capítulo 1, verso 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Todos los días que usted y yo somos bendecidos con trabajo, con alimentos, con economía, con un lugar donde vivir, con una familia, vamos a llamarle respetable, que todavía honra a los padres, que te ayuda a los padres, que todavía está en la casa, que no anda de desordenado. Cuando Dios nos bendice con toda esa clase de bendición, lo menos que podemos hacer es ser agradecidos. Tenemos un país donde no estamos en guerra, todavía hay alimentos.
La crisis no solo está en nuestro país, hermano, está en todos lados, pero este país nuestro es uno de los que menos está padeciendo ahorita por causa de la crisis. Otros pobres tienen una inflación del 120%. Y las personas de nuestro país se quejan porque nuestra inflación está al 8%. Que vayan a ver al país vecino. 120% está la inflación. No les alcanza el dinero para nada. Los sueldos son nada. Pareciera que van como cumpliendo la profecía de Apocalipsis. 2 libras de trigo por un denario. Todo el sueldo de una semana por la comida de un día. Para allá se dirige en muchos países. México, a pesar de ser tan como es, no voy a decir qué, Dios ha tenido gracia con México. Ahí donde usted y yo vivimos, en este bendito país, por alguna razón, hemos hallado gracia delante de Dios. Siendo tan idólatras como fuimos y como son algunos, Dios todavía tiene misericordia de México, no está en guerra, no está en una gran inflación, trabajo todavía hay, alimento también, tenemos lugar donde vivir. Y todo eso, otros no lo tienen ya lo han perdido. Haríamos bien en darle gracias a Dios. Y cuando le damos gracias a Dios, el cielo se abre. Nos sigue dando el Señor. Póngase de pie, por favor.